Estoy sentado esperando que... Bueno, el punto número 1 de nuestro trabajo es poder reflexionar acerca de esta frase que acabamos de ver. Nosotros la pensamos por dos momentos o dos situaciones diferentes. Por primer lugar, el rol de aprendiz, el rol de alumno, de poder volver a todas nuestras experiencias que tuvimos nosotros acerca de la educación física, ya sea en el patio del jardín, en el patio de la escuela, del colegio, etc. También pudimos hacer una mirada crítica acerca de cómo está la asignatura de educación física hoy en día, que creemos que está desvalorada porque tiene una sola hora semanal, en lo cual, bueno, la educación física ayuda al sujeto o a la sujeta poder integrarse a la sociedad que, bueno, que le está tocando vivir. Y por otro lado, el tema de la naturalización. Lo pensamos por ese lado porque creemos que, bueno, el profesor o profesora de educación física rompe con esa naturalización que tienen los sujetos a la hora de entrar a un aula, de estar uno atrás del otro enfrente del pizarrón. Lo cual, bueno, como decía, este profesor o profesora de educación física rompe con esa naturalización llevándolos al patio y, bueno, pudiendo aprender de manera con el movimiento corporal. El segundo momento lo pensamos más como el rol del practicante que estamos pasando nosotros en el tercer año del profesorado, o como el rol del profesor el día de mañana cuando estemos trabajando frente a un grupo clase. Es decir, que el docente o nosotros como practicantes tenemos que tener responsabilidad y tener en cuenta que hay un universo con diversidad en cuanto a que no todos los niños son iguales. Tenés uno de un barrio que es diferente a otro de otro barrio. No son las mismas clases de uno a otro niño. Por lo tanto, debemos ser completos desde ese sentido, de no valorizar a un niño con otro o compararlos. También debemos cumplir un buen rol frente al grupo clase que vamos a tener enfrente y tener en cuenta el derecho que tiene el niño en el momento de la clase. Es decir, que el niño tiene un derecho al goce, a la actividad física y del juego durante la clase. Es decir, tiene derecho a jugar a lo que se le proponga y no dejarlo de lado con otras cosas. Bueno, también tuvimos la idea de invitar a un compañero o un amigo que está por recibir del profesorado de educación física, y él es Nicolás Lamberti y nos da su postura a través de la frase que se mencionó. Bueno, lo que logro entender por esta frase es que los profesores y las profesoras de educación física somos importantes no solo en fomentar y reproducir saberes y conocimientos en relación a la educación física, a las prácticas corporales, son importantes, pero también es importante fomentar valores y conocimientos de la cultura y de la sociedad que enseñen al niño a respetar, a hacer respetar los derechos y a participar de manera activa en la misma. A saber que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Y también para esto es importante enseñar algo significativo que al niño y a la niña o al adolescente, a quien sea que se le vaya a enseñar, lo marque y le deje una enseñanza que le sirva en un futuro para participar en la sociedad. Es por eso que es muy importante reproducir conocimientos y saberes de las culturas dentro de la educación física, tanto en las prácticas corporales como también en la teoría. No solamente es necesario realizar las prácticas, es decir, poner el cuerpo, también es importante, y van de la mano, esa práctica llevarla con teoría. Es por eso que no solamente educamos en cuanto a conocimiento de la materia o de la unidad, sino también en cuanto a valores que ayuden a participar de una manera activa dentro de la misma, a respetar a los demás, a las demás, y también de manera activa en la cultura, en la sociedad, es decir, de saber decidir y poder decidir por lo que uno quiere y qué es lo mejor para uno mismo. Bueno, a través de la frase del estudiante Nicolás Lamberti, con mi compañero, pudimos coincidir que los profes son importantes a la hora de reproducir saberes y conocimientos a través de los distintos contenidos que se da la educación física, y que bueno, que estos adolescentes, estos niños, estos jóvenes van a ir aprendiendo a través de los juegos, de las tareas, poder respetar sus derechos. También agregando lo que decía mi compañero, los jóvenes, los niños, los adolescentes, no solo son los que aprenden
en ese momento de la clase todos son los que aprenden. Es decir, el profesor también aprende de los alumnos, es decir, para poder construirse y desconstruirse el mismo. Es como algo recíproco, todos ayudan para aprender. La primera pregunta donde habla de la unidad temática. La unidad temática de la práctica deportiva vamos a encontrar 3 contenidos a enseñar a lo largo de la unidad temática. La primera son los juegos deportivos. La misma son juegos como práctica social, donde hay actividades de enfrentamiento competitivo para poder conseguir una victoria. Y tienen una relación con las prácticas lúdicas recreativas, que son juegos más direccionados a la inclusión de elementos. Por ejemplo, lo hemos realizado con el taller deportivo en primer año, el juego de las X, donde para jugarlo se buscaban incluir varias cosas de diferentes deportes. Por ejemplo, el balón de un deporte, el círculo central de otro deporte, la cancha de otro deporte, etc. Los juegos reglados, que es el segundo contenido a enseñar, son más inventados los juegos. Se construyen y se van desconstruyendo durante las distintas reglas que tienen. Por ejemplo, el juego del delegado o el matador no tiene una regla en especial, siempre se va modificando y hay diferentes casos que no se juegan de diferentes maneras, de acuerdo al pueblo o al lugar de la escuela o de diferentes formas. El mismo comparte una estructura motivacional, es decir, comparte el contenido, el juego reglado con el juego deportivo, porque las posibilidades de creación en otros espacios lúdicos y las reglas, los desafíos que va provocando la interacción social entre uno y otro y la elaboración y las prácticas de los juegos, los desafíos con otros. Bueno, y por último, de los contenidos a enseñar se encuentran los deportes socio y psicomotrices, lo cual son una práctica lúdica con un alto nivel de regulación de sus reglas. Antes se consideraba que el deporte no se consideraba como un deporte, sino que se consideraba como un juego en el cual lo jugaban solamente los hombres porque era considerado como un juego bruto. Bueno, como deportes sociomotrices podemos decir que son deportes que se hacen de manera grupal, en lo cual encontramos lo que es el fútbol, lo que es el vóley, lo que es el handball, etc. Y como psicomotriz se realizan solo, por ejemplo el tenis single o alguna prueba individuales de atletismo. Podemos decir que el contenido de deportes socio y psicomotrices tiene una estructura motivacional, en cual el adolescente o el joven tiene la necesidad de integrarse al mundo adulto a través de la acción y los conocimientos. La experiencia que tienen las prácticas deportivas se relaciona con el juego, con el deporte, en lo cual propone una mirada más compleja acerca de lo cooperativo, la evolución grupal e individual que este juego deportivo tiene como potencia. Bueno, acerca de lo que dijo Rodrigo, podemos citar una parte, un fragmento de lo que dice Rodolfo Rosengart, lo cual dice que el juego deportivo o la práctica deportiva está relacionado con la competencia motriz, pero bueno, tiene márgenes diferentes, acerca que el juego tiene más libertad, tiene creación, tiene búsqueda, lo cual hace esto un mundo del juego más maravilloso. Bueno, el origen del deporte, de las prácticas deportivas, podemos decir que a través de diferentes autores, que surgió en el siglo XIX, básicamente en Inglaterra, en las escuelas, en los clubes, lo cual esto lo podían practicar diferentes hijos varones de las familias más adineradas. Lo cual, bueno, este proceso de juego, de un pasatiempo, por así decir, se convirtió lo que es el deporte. Un ejemplo básico es cómo se creó el básquet, cómo llegó a que un juego de básquet sea el deporte. Lo cual, bueno, un profesor inglés lo propuso en una clase de educación física y lo cual, bueno, se fue haciendo una búsqueda, una creación de reglas, de manera de jugarlo, lo cual hoy en día, bueno, se creó lo que es el deporte. Siguiendo, bueno, con la referencia cultural de las prácticas deportivas, hay dos, está la referencia externa o la interna. Nosotros nos inclinamos más por la referencia interna,
porque hay que tener en cuenta también en el contexto que se da y en el contexto que nos encontramos todos, porque está centrada más en la experiencia que transita el grupo y no está condicionada a resolver como un deporte, sino que en lugar a crear reglas, estrategias durante el juego. Y hay más posibilidades de que ese alumno sea más recreador y más crítico, centrado en la idea de un alumno inventor. Bueno, con lo que dice Rodrigo, también lo que podemos decir es que por ahí el alumno tiene la posibilidad, a través de la tarea o de los juegos, de poder ir creando, modificando distintas reglas, ya sea reglas tácticas, reglas técnicas, entre otras cosas. Sí, buscar diferentes formas de transitar el juego, que no sea una sola manera en la que se va a desarrollar. Bueno, para la siguiente pregunta elegimos el juego el pasabola como un juego modificado, que a su vez es un juego deportivo. Che, Rodri, ¿y por qué es un juego deportivo? Bueno, es un juego deportivo porque hay interacción, también se puede encontrar oposición con el rival y una cooperación con mi propio equipo. También se lo encuentra entre un deporte y un juego. Quiere decir que no es ni deporte ni es juego, o tiene reglas de los dos. También tiene sus propias reglas y sus propias tácticas, que lo mismo genera que tengan sus problemas, ya sea generales o específicos. ¿Y qué tipo de problemas puede llegar a generar? Bueno, un problema específico puede ser cómo hago para parar el balón, cómo hago para pasarla. Y un problema más general sería cómo hago para convertir el gol y cómo hago para que no me convierta en el gol. Bueno, el juego pasabola, como bien decía Rodri, a la vez es un juego deportivo colectivo de equipo, lo cual tiene varias cosas. Por ejemplo, dentro tiene distintos roles. ¿Cuáles serían los roles? Y por ejemplo, cada jugador va a tener un rol diferente. Por ejemplo, yo tengo un rol de atacante o vos tenés un rol de defensor. También va a tener diferentes objetivos. Por ejemplo, ir a marcar un gol o hacer que no me marquen un gol. Va a tener una participación simultánea, lo cual van a poder participar todos dentro del juego. También tiene una cooperación y una oposición para poder buscar estos objetivos que mencionamos anteriormente. Y además, este tipo de juego tiene elementos del deporte. Por ejemplo, la cancha de fútbol, por ahí el balón está más referido a lo que es un balón de cesto, también la técnica del pase, entre otras cosas. Diciendo qué son los NAP, lo cual son los núcleos de aprendizaje prioritarios. Se crearon en el año 2004 con diferentes fines. Uno de los fines era poder sacar esa desigualdad educativa que existía en la educación, que todos tengan una igualdad de derechos. Y otro de los fines es que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes puedan tener ese derecho a la participación, a la educación, a la diversión, al juego, entre otras cosas. Bueno, después tomamos a Rodolfo Rosinger, otro autor, que habla sobre el deporte escolar. Con respecto a cuando nos referimos a la escuela, nos referimos a que el niño tenga inclusión, igualdad, participación y derecho. Es decir, que el niño o el adolescente pueda realizar la práctica. Tenemos que darle ese desafío en la escuela como organizaciones para incluirlo, que le brota una imagen de justicia, de igualdad, que la escuela es un lugar especializado por la sociedad, que para la creación de la cultura, para ir distribuyendo saberes públicos, democráticos, y así, para que el niño sea más participativo y que con el logro de la igualdad de oportunidades mediante un óptimo desarrollo de las capacidades personales. También hablamos sobre el tema del deporte dentro de la escuela. Decimos que el deporte en el momento se decide en inclusión y forma parte, después de un tiempo, dentro del currículum educativo dentro de la escuela, como un contenido de enseñanza. Entonces, lo que debe hacer la escuela es poder enseñar al niño que tenga ya más un contacto positivo, que sea más abierto, que tenga un pensamiento más crítico para ejercitar sus derechos y poder utilizarlos de diferentes formas, para poder participar, una buena recreación, al juego.
También lo relacionamos con la frase que habíamos visto en la problemática número 1, que es decir que el niño, al momento de realizar un deporte o un juego dentro del ámbito escolar, tenga el mismo derecho que todos los alumnos, ¿no? Que porque sea de clase alta o clase media o clase baja, va a tener más derecho que otro, que los derechos de todos sean ver o si no, como sean representar sus derechos, que todos tienen igualdad de condiciones. Bueno, siguiendo lo anterior, podemos decir que el niño o la niña tiene distintos derechos. Por ejemplo, como nos dijimos hoy, el derecho a jugar, de participar, de divertirse. Lo cual, en este momento, el educador tiene que enseñar diversos contenidos, lo cual también es un derecho del niño a aprender para hacer su proceso de enseñanza más enriquecedor. Acá mencionamos a dos autores, Davis y Peiro, lo cual ellos mismos proponen diferentes principios. Estos principios hacen que el educador, en este caso los profesores o profesoras de educación física, puedan orientar la práctica a la educación física. Bueno, para eso hay 6 principios. El primero que vamos a mencionar es para la elaboración de los juegos modificados, para que el niño vaya modificando los juegos. El segundo es el principio táctico de los distintos juegos deportivos que van a participar los niños. El tercer principio habla más para la progresión de esos juegos modificados que hablamos anteriormente, que se vayan progresando siempre y cuando. Como cuarto principio mencionamos a la mejora de los juegos modificados, es decir, que además de progresar, vayan mejorando esos juegos. Como quinto principio mencionamos para el desarrollo de las estrategias de comprensión, que ya el niño pueda comprender y desarrollar esa estrategia para el juego. Y como último principio, hablamos de los principios relacionados más con la evaluación del alumno, ya pueda tener una evaluación del juego. Bueno, para la siguiente pregunta, elegimos el juego El Pasabola como un juego modificado, que a su vez es un juego deportivo. Che, Rodri, ¿y por qué es un juego deportivo? Bueno, es un juego deportivo porque hay interacción, también se puede encontrar oposición con el rival y una cooperación con mi propio equipo. También se lo encuentra entre un deporte y un juego. Quiere decir que no es ni deporte ni es juego, o tiene reglas de los dos. También tiene sus propias reglas y sus propias tácticas, que lo mismo genera que tengan sus problemas, ya sea generales o específicos. ¿Y qué tipo de problemas puede llegar a generar? Bueno, un problema específico puede ser cómo hago para parar el balón, cómo hago para pasarla. Y un problema más general sería cómo hago para convertir el gol y cómo hago para que no me convierta en el gol. Bueno, el juego Pasabola, como bien decía Rodri, a la vez es un juego deportivo colectivo de equipo, lo cual tiene varias cosas. Por ejemplo, dentro tiene distintos roles. ¿Cuáles serían los roles? Y por ejemplo, cada jugador va a tener un rol diferente. Por ejemplo, yo tengo un rol de atacante o vos tenés un rol de defensor. También va a tener diferentes objetivos. Por ejemplo, ir a marcar un gol o hacer que no me marquen un gol. Va a tener una participación simultánea, lo cual van a poder participar todos dentro del juego. También tiene una cooperación y una oposición para poder buscar estos objetivos que mencionamos anteriormente. Y además, este tipo de juego tiene elementos del deporte. Por ejemplo, la cancha de fútbol, por ahí el balón está más referido a lo que es un balón de cesto, también la técnica del pase, entre otras cosas. Bueno, en los juegos deportivos podemos encontrar distintos saberes. ¿Qué hacen estos saberes? Nos ayudan a enriquecer el proceso de enseñanza y poder, ordenar este mismo proceso de enseñanza, lo cual se divide en dos, que ahora lo va a explicar Rodrigo. Bueno, está el saber del juego, que quiere decir que son los que le dan el sentido del juego, el que nos ayuda a resolver los problemas o las acciones que se van presentando dentro del juego. Lo que pusimos, algunos de los saberes son el de participación de cada jugador, los roles que van a cumplir cada uno de los jugadores o adolescentes que van a estar en el juego, y la adecuación de las reglas, si se van modificando y demás. Perdón, Rodri, déjame agregar que estos saberes nosotros lo agregamos sobre el juego modificado que hicimos
anteriormente, el pasabola. Bueno, los saberes, para poder jugarlo, deben tener en cuenta los saberes, que los jugadores o los adolescentes son saberes que se necesitan para poder jugar y entender el juego. Es decir, lo cual te lleva a tener una participación más activa del mismo juego, modificado, como decía mi compañero. Y los saberes que hay que tener en cuenta nosotros son el saber cuál es mi zona o el área dentro del espacio, refiriéndonos, la posición en la cual voy a estar, si después, por ejemplo, paso de ataque a defensa, saber cuál es la posición que tengo que cumplir, y la situación del juego en la cual va a pasar. Bueno, para la última pregunta vamos a explicar lo que es el juego aplicativo y el juego fundamentador. El juego aplicativo se trata de poder realizar acciones colectivas con mi equipo a través, y siempre teniendo claro y en cuenta, lo que son los reglamentos deportivos, los básicos. Por ejemplo, las acciones, las técnicas, las estrategias, etc. Un momento del juego, de lo que nosotros propusimos al principio de la tarea, de pasabola, como juego aplicativo puede ser una salida defensiva, en el cual mi equipo busca hacer una progresión para poder lograr la conversión, haciendo diferentes pases, desmarcándonos, haciendo movilidad por el espacio. Luego vamos a explicar el juego fundamentador, que el mismo está pensado en un juego deportivo, que lo pensamos en un formato de juego que va resaltando fundamentos, gestos técnicos, de un juego o un deporte, no de uno común, sino de los dos, así como que hay una relación, y pone más énfasis en la importancia de poder resolver con eficacia y eficiencia también. Y hay una predominancia de situaciones de cooperación y oposición dentro del juego. Cada equipo elabora sus acciones colectivas para poder hacerlo. Y para pasar a un momento del juego es cuando recibimos un pase en el juego o dar también el pase, la manera de realizar en la que me debo ubicar dentro del espacio, mi posición dentro de la cancha, cómo realizar una desmarcación cuando mi equipo tiene el balón y cómo también para recibir el pase.